estamos comunicados con el diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Oscar Esmorján. Oscar, buen día, Darío te saluda. Buen día, Darío, un gusto hablar con vos. El gusto es mío, Oscar. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. No, bien, estamos muy bien, pero preocupados, por supuesto, porque, bueno, hace unas pocas horas, en cumplimiento del régimen federal, la provincia tiene la obligación de informar de las cuentas públicas, y bueno, cuando uno ve el déficit financiero consolidado que se incrementó en el 100%, o sea, de 4.000 millones que tenía en el año 16 la provincia de déficit, pasó a 8.000 millones, el 100% más en el año 17. Porque el tema es que cuando se termina el relato, cuando lo que van a hacer pasa a ver lo que se hizo, nos damos cuenta de que año a año la provincia se sigue endeudando en forma alarmante y producto de los préstamos que piden para pagar lo que deben y los préstamos que piden para atender al desmanejo que tienen en las finanzas públicas, que no podemos invertir en infraestructura, que es lo necesario en este momento, primero para atender las inversiones de vaca muerta, que son recursos que hay que extraer rápidamente para transformarlos en bienes permanentes, y después que no podemos atender cuestiones esenciales, fundamentales, como educación y salud, que tiene que ver con el recurso profesional. Sin embargo, vemos que lo que se incrementa es la planta de personal política, que en eso sí es realmente más que preocupante, y que en lugar del gobernador de generar condiciones de autonomía y de decisión para ver cuál es el desarrollo estratégico, cada vez depende más del gobierno nacional, y afortunadamente tenemos un presidente que el año pasado a la provincia que más asistió de todo el país es a Neuquén, y por eso pudimos obtener la obra pública. Si hubiera sido por la previsión provincial, estaríamos colapsados, estaríamos en una situación de quebranto, así como lo escuchamos. Entonces, lo importante es ser consciente de la situación en la que estamos, saber que hay una acción permanente desde hace muchos años que se viene agudizando, que es el endeudamiento, y es un tema de mal manejo de las finanzas públicas, porque el actual gobernador Omar Gutiérrez fue el responsable del área económica en el gobierno anterior, o sea que no le puede echar la culpa a la herencia recibida, porque la herencia recibida es la que él construyó, y ahora en lugar de hacer honor a los compromisos en el pacto fiscal, de no endeudarse y no incrementar los gastos más allá de la inflación, bueno, cuando uno ve las cuentas públicas es alarmante, que son bienes y servicios 65% más, en rentas de propiedades la provincia 96% más. Sin embargo, en transferencia a los municipios, ahí no, ahí 25%, ahí es muy austero, y entonces y liquida mal las regalías, entonces tanto estos recursos administrativos y ahora judiciales, como la Municipalidad de Neuquén, que le está reclamando más de 400 millones de pesos que le debe por regalías hidrocarburíferas mal liquidadas, ¿no? Oscar, ¿quién miente acá? Todos. Pero no, esto que yo te no, pero déjame terminar la pregunta, bien, Oscar, porque recién acabo de estar con docentes, madres, que no tienen un jardín de 4 años. Claro. Y ellas tienen que ir, en el caso de una de ellas, a hacer cola a su misma escuela, sí, para poder inscribir a su hijo. Seguro. Entonces, haciendo un orden de necesidades. En educación, el último orejón del tarro. Sí. Y antes, un poquito antes, no mucho mejor, salud. En una provincia que en los años 70 sí, fue la revolución en educación y en salud, claro, con don Felipe de la mano. Ahora, seguro, por el otro lado, yo la escucho a Cristina, a Storioni, digo Cristina porque la conozco, sí, personalmente, pero la señora Storioni, diciendo que bueno, los jardines no se terminan porque el gobierno nacional no manda la plata. Entonces, ¿es culpa del gobierno nacional
y hasta ahí me lavo las manos. A ver, ¿dónde está? Y sin embargo vemos que Omar Gutiérrez entra a Casa Rosada y se sienta con Frigerio como si fuera del riñón del PRO, ya no hablo de Cambiemos, del PRO de toda la vida. ¿Dónde está por dónde pasa la verdad? ¿Qué hace el ciudadano común para entenderlo? Sí, mira, hay que hablar con absoluta franqueza y en ese sentido, en educación, primera cuestión, que es un tema más que preocupante porque está claro que hay un fracaso del gobierno provincial en ser funcional prácticamente con el gremio, pero en todos estos debates lo cierto es que los chicos cada vez tienen menos días de clase, la educación pública se va deteriorando año a año, y lo primero reflexión que yo quisiera expresar es que sería bueno aceptar que en este terreno tenemos un problema y muy serio, pero muy serio porque estamos condenando a las generaciones futuras a que no entren al mercado laboral por falta de conocimiento y educación. Es una cosa tremenda. Entonces, en ese terreno, el primer responsable es el Estado provincial porque la educación pública fue transferida a las provincias y claro, cuando uno ve las cuentas públicas de la provincia ve que no puede afrontar eso que vos muy bien decías de la escolarización de los chicos de 4 años, y ahí también hay un atraso del gobierno nacional porque hubo un problema con una empresa de Bahía Blanca y algunas escuelas no se pudieron terminar, pero la responsabilidad primaria es del gobernador. Si nosotros tuviéramos un presupuesto saneado, si tuviéramos autonomía, la hubiera resuelto directamente el gobierno de la provincia. Lo que pasa es que tenemos una provincia que tiene, como vos muy bien decías, que viajar todos los días al gobernador a tomar un café con Frigerio y a obtener recursos, porque si no el año pasado no hubiéramos hecho una sola obra pública. Toda la obra pública que se hizo fue gracias a que el gobierno nacional giró fondos extraordinarios a Neuquén, fue la provincia más beneficiada del país, y con eso pudimos hacer frente a algunas cuestiones mínimas de la obra pública, pero vos sabés que hace falta mucha inversión en ese terreno, inclusive para generar las condiciones futuras de vaca muerta y para atender las necesidades de personal profesional, como en el caso de educación y salud, que vos muy bien señalabas, porque ahí sí se requiere del recurso especializado. Sin embargo, cuando vos estudiás el presupuesto, vas a ver que en esas áreas no hay incremento presupuestario, y sí en la burocracia política del Estado. Ahí sí, hay un gran incremento, el personal sigue aumentando, sin embargo, en las áreas donde el recurso humano es fundamental, como educación y salud, es donde tenemos los problemas. Entonces, la primera cuestión es cuando uno gobierna, que para eso hace una campaña, dice que va a resolver esto, que el otro, bueno, educación, imagínate, tenemos más días sin clase que con clase. Todos aquellos chicos que dependen de que el Estado le garantice la educación, están condenados a no recibir educación. En los últimos 12 años se perdieron 2 años de clase, eso es irrecuperable. El año pasado hubo 87 días de clase, es irrecuperable, y el gobernador, en lugar de convocarnos a todos, que es una política de Estado en la educación, y decir, bueno, yo fracasé en esto, acepto que tenemos una crisis espantosa, vengan todos y entre todos tratemos de encontrar una solución. No, sigue con un cuento que tiene la culpa, no sé, siempre hay alguien que tiene la culpa, y el Estado provincial, que es el primer responsable, no se enteró todavía. Te cambio y te juego un poquito con trampa. Yo sé que vos tenés cuero, no piel, así que no te voy a agarrar descuidado. Vos me decís, el gobernador nunca ha hablado nada del gobierno nacional. El gobernador ha sido muy cuidadoso con el gobierno nacional y ha sido de las primeras espadas cuando ha necesitado los votos de Neuquén el gobierno nacional. Ahora, dicho esto, tal vez lo haga decir con segundas o terceras líneas de lo que está pasando. De hecho, quien dijo que las escuelas no se terminan fue la ministra de Educación. Sí. Y hay una cosa y un reclamo que por ahí la sociedad le está pidiendo, no sé si la palabra es tan grande como reclamo, pero la sociedad me parece que no percibe, que en la oposición haya alguien, persona y algo
partido, ideas, cuadro programático, para decir, en Neuquén queremos hacer esto. No te voy a decir los 100 puntos de Alfonsín del 82, pero sí te puedo hablar de 10 puntos básicos, que sea educación, salud, obra, para que sea la opción al MPN. Te hago esto en función de lo que vos me estás diciendo de convocarlo a todos, porque en realidad hoy la oposición que se ve medianamente armada a Omar Gutiérrez es Rolando Figueroa, porque bueno, parece que no coincide. O sea, volvemos a la vieja historia, quien gana la interna gana la provincia. No, pero mira, en eso yo quisiera hacer alguna reflexión. Por supuesto. A mí me parece que el movimiento popular neuquino muchas veces generó su propia opción, y es verdad, su propia alternativa, su propia renovación. En ese sentido, recuerdo cuando Sovich se presentó a Zapac, bueno, era la posibilidad de recuperar la proporcionalidad en la Cámara de Diputados, aparecía como una renovación. Sí, ahí aparecieron, Oscar, ahí aparecieron dos o tres cosas. El sistema DON en la legislatura, no hay que negárselo, lo hizo Jorge Sovich. Poner personas en el Tribunal Superior de Justicia que no sean del palo, llegó en forma temporaria Oscar Macei. Sí. O sea, hay 3 o 4 cosas. Seguro, y eso era la renovación, sí. Eso era lo que... Sin embargo, cuando uno mide y analiza el movimiento popular neuquino, hoy no aparece renovado, al contrario, porque uno ve que las políticas públicas se basan y se asientan en el populismo histórico, en una demagogia que hace que todos los recursos son para atender la planta política, como si eso les fuera a garantizar la elección, cuando vos sabés que hoy, a partir de los medios de comunicación, las nuevas formas de informarse de la opinión pública, hay una conciencia y una clara acceso a la información que hace que la gente no sea tan influida por los aparatos políticos, sino por su propia razón y por la información que posee. Y la tecnología. En ese sentido uno ve que el movimiento sigue profundizando los inconvenientes que tenía, porque fíjate vos, en el área de cultura, que es un área central, porque cuando hablamos de cambiar algo hay que hablar de educación y cultura. Cultura es el presupuesto más bajo de todo el país, el que nos habla de una revolución cultural, pero resulta que cuando tuvo que resolver, y él es el responsable de las finanzas, en ese área pone el presupuesto más bajo para cultura. Cuando hablamos de educación, no incrementa el presupuesto y no convoca a la oposición para resolver esa cuestión. Cuando hablamos de turismo, que tenemos el privilegio de tener escenarios nacionales, escenarios naturales privilegiados en la provincia, pero que para eso hace falta desarrollar infraestructura, caminos, hotelería. Hay que recordar que Bariloche solo tiene más camas que toda la provincia de Neuquén, entonces hace falta una gran inversión para poder desarrollar esa industria que puede ser sustitutiva de los recursos no renovables, porque lo ha priorizado el gobierno en su relato, pero en la práctica vemos que, fíjate vos que en el año 16, en la incidencia del presupuesto, destina el 4% a la obra pública Omar Gutiérrez, 1.800 millones, en el año 17, cuando vinieron las cuentas ahora, lo redujo al 3%, o sea, la participación en el presupuesto autónoma del gobierno de Omar Gutiérrez disminuyó en la obra pública del 4 al 3%, que no es nada. Yo te quiero recordar que, por ejemplo, el municipio de Neuquén en obra pública destina el 35%, y cuando nosotros nos hicimos cargo del municipio de Neuquén en el año 99, tenía todas estas deformaciones que tiene el presupuesto provincial, se corrigieron porque hubo una austera administración, porque se tenían claro hacia dónde íbamos y porque se tomaron las medidas que había que tomar. Sin embargo, el gobierno de la provincia en este terreno sigue profundizando los problemas, desfinanciando al sector público, la obra pública no tiene recursos, entonces por supuesto que tiene que ir a tomar mate y café todos los días a Buenos Aires a ver qué plata consigue para sostener esto, pues si no ya hubiera explotado la provincia. Entonces, cuando vos decís la oposición por primera vez para mí tiene un candidato que es Quiroga, que ha demostrado en su administración casi la mitad de la provincia, porque la capital tiene una población de la mitad
de toda la provincia, austeridad en el manejo de los fondos que son de todos los vecinos, modificó todas las deformaciones que tenía ese presupuesto y hoy tiene un presupuesto saneado, no tiene deuda, tiene una real inversión en obra pública, tiene un personal profesionalizado y acotado, en fin, o sea, lo que ofrecemos por primera vez en todos estos años es un modelo de gestión que lo tenemos a la vista, que lo hemos desarrollado y que lo proponemos para tomar las astas del presupuesto provincial, ordenarlo, organizarlo y poder trabajar con una provincia que tiene recursos extraordinarios, que tiene el privilegio de tener un capital extraordinario que hay que orientarlo bien para que el futuro de Neuquén sea mucho más próspero y no como vemos en esta curva descendente de los últimos años a las que nos está llevando el movimiento popular neuquino. Entonces, acá se va a medir muy pronto, cuando la gente pueda elegir, entre proyectos concretos, cómo se administró la provincia y cómo hemos administrado lo que nos correspondió a nosotros la responsabilidad. Entonces, por primera vez en la historia de Neuquén hay un modelo alternativo, hay un modelo concreto de gobierno que podemos mostrar con orgullo y podemos comparar muy claro entre uno y otro, porque no es que el municipio es una cosa, no, el municipio cuando nos hicimos cargo tenía las mismas deformaciones que tiene el presupuesto provincial, sin embargo nosotros lo corregimos en estos años y la provincia al contrario profundizó los problemas. Te hago una sola mención, te necesito pedirte un favor. Sí. ¿Vos me podrías mandar, en todo caso Alberto después te da la dirección por mail, unas 5 o 6 o las obras que Nación está haciendo en la provincia? Sí, sí tenés, puedo mandar, o sea, muchas más, pero... bueno, yo para tener una información veraz, sí, para poder informar como corresponde. Sí. Punto y aparte te sigo en política. Ahora, ¿hasta dónde Cambiemos, Nuevo Compromiso Neuquino, el radicalismo o una nueva fuerza que se llame Neuquén es el futuro, para ponerle un nombre de fantasía, está dispuesto a ceder con Quiroga a la cabeza, o Eslleret, o quien sea, o Smoljan, no importa quién, esta fuerza con este compromiso, con mostrando la gestión de Neuquén para incorporar otra fuerza? Porque da la sensación de que ni el propio MPN solo puede ganar. ¿Está claro lo que digo? Por eso recurre a las colectoras. Sí, nosotros lo que hemos construido es un instrumento nuevo que se llama Cambiemos, que surgió como una alianza electoral, pero que hoy pretende ser una alianza de gobierno, donde en principio, bueno, está constituido por el radicalismo, el PRO, Nuevo Compromiso Neuquino y el ARI, pero que es una estructura horizontal, democrática, abierta, que permite la participación de todo el ciudadano que tenga inquietudes y que quiera participar, porque no es como un partido tradicional, que tenés que estar afiliado, que ponerte en la cola, que tenés que tener pergaminos para acceder. No, esto es una organización nueva, dinámica, muy abierta, donde nosotros estamos recibiendo a mucha gente del gobierno provincial, dirigentes muy importantes que, bueno, ven que tienen trabas en su propia organización y que se han acercado, y a muchos sectores independientes, gente que no participaba en política, porque vos sabés que los niveles de participación han disminuido. Sin embargo, nosotros advertimos en toda esta organización que se está desarrollando en todo el interior de la provincia y en Neuquén, la presencia de jóvenes atraídos por el tema del cambio, de la posibilidad de ser partícipe en una herramienta como es Cambiemos, que no tiene las trabas y los problemas que tenían los partidos tradicionales. No renunciamos a nuestros partidos, a nuestras viejas convicciones, a nuestras ideas centrales, porque eso es muy importante, pero tenemos un organismo, una organización como es Cambiemos, que la verdad que es extraordinaria y que pensamos sí que eso es una superación respecto a los partidos tradicionales. Por eso creemos que, así como en esta última elección ganamos muy bien en toda la provincia, esto se va a repetir en el 19, y yo creo que va a ser una contribución sobre todo a la calidad institucional,
a la calidad democrática, porque no puede ser que haga 55 años que estemos gobernados por un mismo partido. Yo creo que hay una madurez en la sociedad que esta vez se puede capitalizar muy bien sin que sea un salto al vacío. Es un salto a gente muy probada, con mucha experiencia en gobierno, pero con una actitud más abierta, con una estructura horizontal como es Cambiemos, que seguramente va a permitir, bueno, también la participación de colectoras y todos los mecanismos tradicionales. Nosotros no estamos cerrados a nada, por el contrario, queremos interpretar este tiempo que tiene que ver con otras formas de comunicarnos, con otras formas de expresar nuestras opiniones políticas y con otras formas de elaborar una propuesta de gobierno que nos contenga a todos, que no sea cerrada, que no sea el esquema tradicional que nos está llevando a un desastre y que afortunadamente el sistema democrático tiene opciones, tiene alternativas, y en ese sentido, bueno, estamos en la construcción y en la posibilidad de transmitirlo y de ir trabajando en aras de generar esta otra fuerza que permita un futuro mejor. Dos preguntas últimas. La primera tiene que ver con vos directamente. En el año 99, cuando Chito Jalil se retira de la municipalidad y asume Pechi Quiroga, hubo un intercambio, digamos, un traspaso de mando ordenado. Jalil puso con Roberto Gumar, que era el secretario de gobierno, alguna memoria tengo, algo ordenadito para que Quiroga, con su plan, con su idea, empezara a construir su historia, su futuro y el cambio de Neuquén. Yo adhiero a lo que vos decís, creo que Neuquén ha cambiado, se ha dado vuelta como una media, es la única municipalidad que no pide plata, creo que es un candidato importantísimo de la oposición, a tal punto que esta semana, y hablando con el diputado Santiago Nogueira, él hablaba de la oposición y hablaba de Quiroga, hasta que en un momento de la charla le dije, escuchame Santiago, ¿y Río Seco? Ah, bueno, también, pero él hablaba de la oposición, ya lo tenía visualizado Quiroga. Dicho esto, año 99, vos, cultura y una renovación en la cultura donde se dieron cuenta que la cultura no era un gasto. Primero una inversión y ahora una ganancia. ¿Es así la cultura? La cultura es el instrumento central de cualquier transformación. La cultura no es una abstracción. La cultura es un instrumento necesario que cuando uno analiza los gobiernos internacionales y demás, todos están basados en cambios culturales, en instrumentos relacionados a la cultura, porque es el sector más dinámico y es el que puede generar los cambios dentro de una lógica mucho más amplia que las cuestiones esquemáticas de la política tradicional. Fíjate que cuando nosotros en el 99 nos hicimos cargo del área de cultura en la capital, se hizo una promesa con Quiroga de que año a año se iba a ir incrementando ese presupuesto en cultura y llegamos a superar al de la capital federal con el 3 y pico %. Recuerdo un orgullo porque la cultura la llevamos de un papel secundario que cumplía en la etapa anterior a una Secretaría de Estado, o sea, ponerla a nivel de ministerio de la provincia en el área de la capital, y entonces se pudieron recuperar los espacios públicos, se pudo desarrollar toda esa infraestructura como el Museo Nacional, todo ese gran patrimonio que se incorporó después y ese prestigio que ganó Neuquén en el concierto nacional e internacional a través de instituciones serias, pero que fueron producto de una decisión política del gobierno. Sin embargo, en la provincia vemos que tenemos el presupuesto más bajo de la Argentina en cultura. Nos quiere hablar de una revolución cultural Gutiérrez, pero tiene el presupuesto más bajo. Eso significa, en términos concretos, que la cultura es un cuento para el gobierno, no es un ministerio, la ha disminuido de categoría, le redujo el presupuesto, y yo soy de los que creo que no hay posibilidad de ningún cambio si no es a partir de un esquema de cultura y educación distinto. Nosotros tenemos que hacer una revolución, pero hay que dejar de declamar esto y hacerlo. Nosotros en el 99 lo hicimos en el área de cultura, y yo creo que si llegamos al gobierno, la gran transformación pasa en cultura y en educación. Hay que dar vuelta al tema de educación, hay que ponerle la prioridad que es necesario, los recursos que también hay que invertir y que por más que son altos están mal organizados,
pero que encima hay que incrementarlo para hacer una revolución como hizo Sarmiento en su tiempo, cuando el ascenso social se basaba en la educación, y cuando nosotros vamos a revertir esta situación a partir de incorporar a todos los sectores que no tienen acceso a la educación a través de un sistema moderno que le permita a cualquier persona que no accedió a educación poder hacerlo para encontrar resoluciones hasta su propia situación laboral, que hoy ve disminuida porque no tiene el conocimiento mínimo, en un mundo que va cambiando, que necesita cada vez más de conocimiento para movilizar la estructura económica. Vos sabés, Oscar, que sí. Realmente creo que el cambio fundamental viene por ahí, no en las cuentas. Fíjate que Omar Gutiérrez viene del área económica, el que resolvió hace no sé cuántos años la economía, sin embargo la economía es la gran crisis de esta provincia en este momento. Yo, ¿sabes que cuando escucho criticar al MPN porque hace 50 años que gana, me autocritico yo? Yo soy neuquino, criado, nacido, todo acá, y digo, si el MPN hace 50 años que gana, yo lo tengo que aplaudir, no quiero que echarle la culpa. También creo que hay culpas compartidas. No, por eso yo digo, si ganó 50 años, algo mal están haciendo los que no piensan como el MPN. Seguro. Yo por también un lado. soy de los que pienso eso, y yo creo que acá hubo causas compartidas. Creo que la oposición nunca había generado una alternativa seria, y por eso la gente no dio saltos al vacío, y en eso pudo establecer esas renovaciones de las que hablábamos antes del MPN, pero yo creo que esta vuelta la situación es distinta, y espero que podamos dar ese paso institucional necesario, fortalecer el sistema democrático y que haya alternancia. Le va a ser muy útil a la sociedad neuquina saber que hay otros que también pueden gobernar, que se pueden transparentar cosas, que se puede andar por otros caminos. Ahora, dicho esto, Oscar, y siguiendo la línea de pensamiento que yo comparto de que realmente la oposición tiene que tener un candidato y demás, y a ver, reconociendo que los docentes no están bien pagos, reconociendo la falla que hay en las escuelas, el tema del transporte, el tema de la cobertura de cargo, todo lo malo que uno pueda decir del sistema educativo desde el punto de vista de que el gobierno es el responsable, también digo que hay algo que a mí me molesta y me hace ruido, lo he charlado con la gente de Atenas acá. Nosotros vivimos en un sistema democrático, no en un sistema asambleario. O sea, sí, no puede ser que una asamblea, por más que tenga 3.000 personas, seguro, como pueden ser los docentes, que debe ser el gremio más, si querés, democrático, porque sí, es la que más gente junta, en una asamblea decidan cortar una ruta, dejar la libertad de los demás. O sea, acá la gente votó, 170.000, 180.000 personas votaron. 100.000 al MPN, 80.000, y son los que ganaron. Eso es democracia. El resto es parcial, es un sector de la sociedad. Importantísimo. Yo te sumaría a los profesionales de la salud, que son brillantes en la provincia de Neuquén, y que están re mal pagos. Un médico en la vida privada con la misma especialidad cobra 5 veces más. Sí. Es un lujo. Yo tengo una hija mía que es psicóloga y trabaja en el hospital de Plotier. Preguntame cuánto puede ganar una psicóloga, una anestesista, una que sea, en la vida privada, y sin embargo le apuestan a la salud pública. Que han priorizado su compromiso con la salud pública. Es extraordinario mantener ese principio, pero hay que pagarle, y hay que saber que la salud tiene que ver con el recurso profesional. Y fíjate en el presupuesto lo que incrementan en la planta política y se disminuye la planta profesional del sistema de salud. Bueno, Oscarcito, ha sido un gusto como siempre hablar con vos. Ya nos vamos a juntar a tomar un café una mañana. Para mí también, un amigo de toda la vida. Y te quiero mandar un gran abrazo y un saludo, por supuesto, a toda la audiencia, y bueno, a disposición para todas las consultas que sean necesarias, que nosotros podamos aportar, y por supuesto la legislatura abierta para cualquier inquietud que surja en la sociedad de Plotier, que son prácticamente como somos como hermanos. Ya estamos casi integrados entre Plotier y Neuquén. Es como si fuera esta es una gran zona, que hay que tender a que sea la gran zona, el gran valle de la Patagonia, ¿no? Bien, la última. ¿Es Quiroga el candidato? Sí, sí. ¿Es Quiroga o es el candidato que se ha construido durante muchos años, que tiene mucha experiencia, que tiene muchas ganas, y que se va a ver el momento de hacer el lanzamiento formal, pero
nosotros trabajamos en función de esta estrategia. Porque alguien me contaba que estaban analizando la posibilidad de él que sea senador y poner otro candidato acá. No. Oscar, te mando un abrazo. Propaganda. Sí, por eso me reía. Bueno, un gran abrazo. Abrazo grande, un beso a Marcela, a tu señora. Gracias. Chao, querido. Hasta luego. Bueno, el diputado provincial Oscar Smoljan, bueno, cambiemos para ponerlo de alguna manera, el tema de la educación, el tema, y algo que creo que dejó, no me gusta echarle la culpa a los que realmente ganan, no, siempre trato de pensar que por algo gana el que gana, o porque yo no me entrené bien, o porque no estudié bien, o porque no hice bien las cosas, siempre las culpas son compartidas, como en la familia.